Camila ya, que Katy ya nos mostraba, Camila, lo que está pasando allá afuera, hay viento, puede que llueva en cualquier momento y claro, se va a despejar ahora este fin de semana, lo que es ideal cuando aparece la humedad. ¿Quiénes aparecen? Los honguitos, honguitos que lamentablemente sabemos hay algunas personas que van a buscar a distintos lugares y años anteriores hemos tenido personas intoxicadas y que han fallecido por comer estos hongos venenosos. Por eso es importante aprender de mano de los expertos y hay alguien que ya hace por lo menos 15 años viene enseñándonos muy bien. Nos referimos a Rodrigo Reynoso, biólogo, micólogo, magíster en ciencias biológicas, doctor en ciencias forestales. Tiene un montón de grados que son importantes al momento de hablar de esta materia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, llevo un tiempo trabajando con hongos. Ajá. Y eso también hizo que me dieran ganas de trabajar también con la comunidad, debido a lo que dice Luis, muchas intoxicaciones en distintos lugares. Y es habitual, frecuentemente en otoño, que es cuando ya fructifican, los hongos necesitan que llueva un poco y luego que cambie la temperatura, que haya un poco de calor y que aumente la temperatura y ya pueden fructificar. Y eso ocurre estos días. Ahora en mayo, como dice Luis, y ocurre un segundo pulso en septiembre, en la primavera. Y tenemos, bueno, una gran variedad de hongos de distinto tipo. Es variado también de acuerdo al país por el clima, me imagino. Tú estudiaste en Argentina, Estados Unidos, trabajaste en México, me imagino que viste una gran diversidad de hongos que me imagino son muy distintos a los que tenemos acá, en nuestro país. Sí, la verdad que no es tan distinto. ¿No es tan distinto? Sabes que no es tan distinto. Gracias a los estudios pude viajar y estuve en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, que es muy similar a lo que tenemos aquí como clima. Incluso la Universidad de Concepción, si ustedes no sabían, es una relativa copia de la Universidad de Berkeley. El primer rector de la Universidad de Concepción, don Enrique Molina, viajó y tomó los planos de la Universidad de Berkeley, la trajo para acá y puso incluso hasta el reloj, el campanil, muy similar. Y cuando estoy en esa universidad empezó a recorrer y está también asentadas en un bosque como la Universidad de Concepción, muy parecida. Me sentía en casa y recorriendo encontraba hongos que son similares. Claro que especies distintas, pero que pertenecen a géneros similares o, digamos, están emparentados. ¿Y eso varía de continente a continente? Porque, claro, todos los países que mencionaba Luis, donde tú estuviste, son del continente americano. Sí. Pese a que a los gringos les gusta decir que ellos son América. Oye. Claro, es verdad. No, pues el continente americano es desde allá hasta acá. Exactamente. Varía, por ejemplo, si nos vamos a Europa, si nos vamos a Asia. Sí, varía. La micología, la micobiota, como se llama, varía dependiendo de los continentes, pero fíjate que así como tenemos digüeñes, ¿se acuerdan de los digüeños? Digüeños, claro. Que los comemos en primavera. También en Nueva Zelanda, Nueva Guinea, también tienen digüeños. Mira. Pero tienen sus digüeños. Porque ellos tienen también robles como los nuestros. Los bosques que están en el sur pertenecían a un continente que se llama Gondwana. Y estaban todos unidos los continentes, entonces una vez que se separan, también se separa la flora, pero hay relaciones genéticas entre las especies. Así que son tenemos, familiares. Son familias. Así que es eso. Y con respecto a los hongos venenosos, porque sabemos que en las especies animales, por ejemplo, varía mucho. Acá afortunadamente tenemos muy pocas especies animal venenosas. En el caso de los hongos, ¿cómo está nuestro país en comparación con otros y esta posibilidad de encontrarnos con hongos venenosos? Sí, es alta, igual que en todos lugares, pero hasta el 1980 los hongos estaban descritos alrededor de 3.000 especies. A medida que fue avanzando la micología y el estudio, fueron creciendo el número de especies. Aún ahora se siguen descubriendo especies. Lo que sucede es que hay honguitos que son muy chiquititos, son incluso transparentes, translúcidos, microscópicos, de colores azules y rojos. Pero recuerda que nosotros tenemos plantaciones de pinos. Y esas vienen de Europa o de América del Norte, y esas vienen con sus hongos incluidos en las raíces. Los hongos tienen 3 formas o 3 hábitos de relacionarse con los otros organismos. Uno son los hongos simbiontes, son todos los que están relacionados a las raíces. Haz de cuenta que el hongo, lo que tú ves, es el cuerpo fructífero, es la fruta. El hongo en realidad es lo que está debajo de la tierra, que es el micelio. Y ese micelio se hace una relación simbiótica con las raíces y esas se llaman micorrizas. Y ahí podemos clasificar a Amanita muscaria, ese rojito de los pitufos, ¿cierto?
Pero también podemos agrupar otro tipo de amanitas que son blancas y que tienen ciertas características que son y además son súper tóxicas. Esas características nos ayudan a nosotros a identificar a las especies tóxicas. Y lo que tenemos en Chile, sí, también tenemos especies tóxicas que son endémicas, que digamos que son propias de aquí. Como he recorrido Chile y me ha tocado estar hasta Punta Arenas, incluso en la Antártida, he visto especies también comestibles en Punta Arenas, así que en realidad el rango es amplio, puedes encontrar desde comestibles a tóxicos por todos lados. Sí. Y en tu experiencia, ¿quiénes son las personas que más se intoxican, quienes buscan comer directamente estos honguitos en una preparación gastronómica? Porque también sabemos que hay utilización de hongos cuando son tóxicos, ¿verdad?, como alucinógenos, como droga muchas veces, ya sea recreativa o incluso en algunos casos hasta medicinal terapéutica. Sí, como tú lo dices, tienes toda la razón. Allí estamos viendo un honguito en pantalla, se llama Psilocybis subcubensis. Ese hongo lo colecté en el Tuito, en México, es de los psicoactivos. Ese, en cambio, es nuestro, es changle. Changle, qué rico. Sí, es súper rico. Es esa manita muscaria que se conoce como tóxico. En realidad hay una historia detrás de ese hongo, pues proviene de Siberia. Entonces los siberianos, cuando por ejemplo en estos momentos en donde está cayendo mucha nieve y hace frío y alguien que tiene que moverse varios kilómetros, la historia dice que el dueño de casa te recibe con un té, te lo da de tomar, tú te lo tomas y te recuperas. Claro. Pero ese tecito pasó por la digestión del dueño de casa, él se lo comió y tomó la orina y ese es el té que te entrega. Entonces los compuestos que pasan hacia la orina están aislados, están activos. Y precisamente es ese, que está ahí en pantalla, Amanita muscaria. Amanita muscaria se conoce como un hongo tóxico, pero en realidad sí es comestible y tiene propiedades psicoactivas. La gente que sale aquí a Chile a colectar es gente que ha visto un champiñón blanco y dice, voy a ir a buscar al cerro otro champiñón y se encuentra con un champiñón similar. Sin embargo, se come una manita tóxica o una manita faloide y esas son letales. Claro, sí, perfecto, o sea, es más para comer, ¿no? Para comer tipo champiñón. Sí, para comer, pero desde hace unos 10 años en Chile ya llegaron los hongos psicoactivos como el psilocibe que les mostré de México, en donde tienen efectos psicoactivos, te dan un viajezote, le llaman, pero realmente en México se utilizan como medicina. La tradición en México de las abuelas, le llaman chamanes, pero son abuelas. Está María Sabina como la gran abuela sabedora, incluso tiene canciones súper lindas. Ella sanaba con los hongos alucinógenos y fue visitada por un montón de artistas durante el año 60. Los Beatles, Jim Morrison, Bob Dylan, Walt Disney. Un montón de gente la iba a visitar porque ella te sanaba cualquier enfermedad. Claro, pero ella era un consumo guiado, ¿no? Por alguien que sabía quizás. Ella dice que comió cuando era chiquita con su hermana. Tenía como 6 años y le hablaron y desde ahí comenzó a sanar. Perfecto. Sí, bueno, es que claro, está la toxicidad de estos hongos que finalmente va a ir variando entre que nos puede causar la muerte o generar estos efectos también alucinógenos que se ocupan como drogas, pero claro, está también esa relación en los colores. Donde la naturaleza muchas veces arroja estos colores potentes y también hay otros que se hacen pasar por precisamente para mimetizarse y no ser consumidos. ¿Qué pasa con los colores en general? ¿Son los colores más fuertes los que tienen toxicidad o tienen algún tipo de problemática a la salud? La verdad que podríamos decir que la naturaleza siempre te entrega información. Y donde hay colores intensos, rojos intensos, azules intensos, morados intensos, te indican alto, precaución, si me comes, algo te va a suceder. Pero, por ejemplo, Stephanopus staphyloides, ese crece en Punta Arenas, lo colecté, parece un casco militar. Fíjate en la intensidad del color, es medio azul oscuro, sin embargo, no es comestible, pero sí hay otros que son de color medio morado, intenso, y sí lo son. Entonces, Cortinario magellanicus, crece aquí, en la región, hasta el sur. Sí es comestible, pero la verdad que es comestible porque no te hace nada. Pero también al sabor y la textura no es muy agradable porque es fibroso, entonces alguien no se lo va a comer. Uno se come algo que es más contundente, un champiñón, una angostra. El digüeño igual tiene color y no es venenoso. Sí, de todas maneras el digüeño, por ejemplo, te entrega
betacarotenos, que son compuestos antioxidantes, ustedes lo saben, Sí. ¿cierto? Los que tiene la Por zanahoria, eso el es pimiento naranjito. morro. ¿Ah? Por eso será naranjito. Por eso es naranjito. Mira. Entonces tiene astaxantina y algunas moléculas que son antioxidantes, además de algunos glucopéptidos. No sé si cuando lo abres sale como un gel. Sí. Ya, ese gel son azúcares que de alguna manera se ha comprobado que tienen propiedades inmunomoduladoras frente a células cancerígenas. Mira. Ah, qué rico. Entonces es anticancerígeno. Mira, oye, qué interesante. Qué bueno. Y es de repente lo que a quienes no les gustan mucho los cigüeños, eso es lo que les molesta. Como Sí. la babita. La textura. La viscosidad. La ¿cierto? viscosidad que Sí. tiene. Oye, pero bueno, tú nos has traído aquí hoy, permiso, Sí. porque como dice el señor director, yo todo lo quiero tomar. Tiene ojo en las manos. ya Tengo lo ojos en sabes. las manos. Mira. Tú nos trajiste distintos tipos de hongos que claramente estos no son de los que nos encontramos en el bosque. Estos son como de quizás. laboratorio. No, mira, esto lo que hice yo, cultivé, esto es un medio cultivo de agar-agar que se obtiene desde algas, el agar. Es la misma viscosidad que tienen las algas, se utiliza para hacer cultivo. Y lo que hice yo, dejar abierto esto en la casa. Y Perfecto. todo esto que está aquí es lo que se puede encontrar, distintos tipos de hongos que están siempre en tu casa. Sí. Y fíjate, ese de color verde, o estos que están acá de color verde, son los que atacan el limón o la naranja. Sí, de hecho, estos que Sí, están aquí esos son el verdes. clásico del limón. Sí. Es que, ¿sabes por qué quería que habláramos de esto que nos trajiste ahora? Porque uno piensa, claro, ahora estamos hablando de los honguitos que podemos ir a recolectar al bosque. Pero los hongos están presentes de tantas maneras en Así nuestra es. vida, incluso dentro de nuestro propio cuerpo. Así es. O sea, cuando hemos hablado con Carito Bascur, que ya viene con un tema bien interesante, de la cándida, Candida albicans. ¿verdad? Sí. El hongo vaginal. Claro. O También- sea, está lejos de ser lo que estábamos viendo en imágenes y está lejos de ser esto que tengo yo en las Sí, manos. así es. Efectivamente, me encantaría más adelante volver a participar con ustedes porque Por Venga, favor. el cuando mundo de quiera. los hongos es demasiado amplio y así es como tú mencionaste a Candida albicans, que es un hongo parásito y esa es la segunda clasificación de hongos. Les mencioné los simbiontes. Claro. La otra es los parásitos. Ya. Y esas son las que forman la micosis en los animales, como por ejemplo la tiña, Mentagraphitum, Epidermophyton, Candida albicans, que ataca, ¿verdad?, el hongo vaginal, que es súper complicado. Las micosis son las enfermedades más difíciles de quitar en el ser humano, súper complejas. Hongos de los Los pies. hongos de los pies, ¿cierto? Los Pie de hongos de atleta. la uña. Sí. Entonces, es complejísimo trabajar con ese tipo, con esa línea que es más que nada micología médica. Perfecto. Pero como yo soy bien busquilla y anduve por ahí por allá, yo estudié poco en la Universidad de Buenos Aires y allí estudié hongos enfocados hacia la medicina. Entonces aprendí mucho. Acá llegué con la idea de trabajar, pero en el laboratorio, no, saca. No queremos esos cultivos acá porque, claro, son muy peligrosos. Pero también los vegetales se contaminan, los árboles, y esa se llama, son los hongos que atacan a las especies vegetales, se llaman fitopatógenos. Y esos son los que causan la pudrición de los árboles. Y sobre todo, por ejemplo, estás caminando y se te cae una rama, es porque penetra un hongo, Tenía un lo honguito. va destruyendo poco a poco. ¿Y los de las plantitas que tenemos También. en casa también pertenecen a esa misma familia de hongos? Sí, por ejemplo, ¿te has fijado que la mora o la rosa tiene unos puntitos negros en las hojas? Sí. Eso se llaman Phragmidium violaceum. Aquí, por ahí, va a salir una foto. Son hongos fitopatógenos que se trajeron en Chile para controlar la zarzamora. La zarzamora no es de acá. No, Un pues, investigador razón. dijo, vamos a controlar la zarzamora, vamos a traer el hongo para controlarla. Y se expandió, Se bueno, expandió. como todo lo que trae. Es verdad. Oye, bueno, nosotros hemos tenido otras conversaciones de esta materia y siempre el llamado es a mejor comprarlos en lugares establecidos en vez de ir a buscar. Pero lo interesante es poder aprender todo esto que tú lo haces también a través de una caminata, para Así que nos es. cuentes esa experiencia también. Así es, Luis. Desde hace 15 años o más hago una caminata al Parque Nacional Nonguén. La idea para ello es invitar a la comunidad a participar. De esta manera también se abre un poco y se difunde el conocimiento, ¿cierto? Porque creo que es necesario, sobre todo para evitar las intoxicaciones. Y se convirtió en un tema lúdico, van varios niños que les gusta la idea de que vayan con sus padres, entonces vamos identificando especies, les digo, miren, ese es tóxico, cuidado, ese no es tóxico, ese es simbionte, ese es saprófito. Saprófito es la otra línea de los hongos que son los que viven en los residuos. ¿Se has fijado en los árboles que vas caminando por un árbol y ves
un montón de hongos chiquititos. Sí. Ya, esos crecen porque ahí pasó un perrito y orinó, hay un residuo, hay urea, nitrógeno, y el honguito necesita nitrógeno y carbono y sale. Oye, Mira un es genial perrito. que aprovechen todo, pero es que absolutamente todo para proliferar. No por nada son de las especies más antiguas que habitan esta tierra y las que permitieron también todas las formas de vida que conocemos hoy. Oye, que me impresiona tanto conocimiento. Me gusta el mundo de los Fúngico. honguitos particularmente porque fueron los primeros. Así es. Fueron los primeros y saber que están interconectados entre sí por estas redes que nosotros nos vemos y que son subterráneas me parece fascinante. Así que si quieren aprender, ustedes también se pueden sumar a esta caminata el 26 de abril a las 11 de la mañana. ¿Qué necesitan llevar? Ir con una ropa bien equipada para la caminata, outdoor, zapatos, unos pantaloncitos cómodos. Como va a hacer calor ese día, seguramente va a haber mucha humedad y un recambio para una polera, ¿cierto? Para no enfermarse. Tu mochila con agua. Y también podrías llevar algo de comer para compartir. Yo normalmente llevo una canastita para colectar. Genial. Y un cuchillo de acero, porque se corta con acero el hongo. Cuchillo de acero. Sí. ¿Es necesario llevar un espejo para verlos quizás de pronto por debajito? Si los tú hongos? quieres, puedes verlo, pero si lo cortamos, podemos ver el limenio, que es perfecto. la laminilla que está por debajo. A veces esas laminillas tienen color, a veces se ven ácaros ahí que están caminando, están asociados a muchos organismos, no tan solo los comemos nosotros, los hongos se lo comen los ácaros, los colémbolos, muchos insectos están comiendo y van dispersando las esporas, como tú dices. Y lo principal, que por favor a las personas saquen su entrada a la aplicación www.pasesparques.cl. Pasesparques.cl. Ya, Buenísimo. porque claro, es un parque nacional, uno tiene Sí. que entrar con una entrada, ¿verdad? Pero que entiendo que es de un valor bastante... Sí. 3.000 pesos. Sí, Sí. 3.000 módico. pesos para poder disfrutar. Y seguimos manteniendo ahí el trabajo que hacen con ese aporte. Así que gracias por Muchas estar acá. gracias. Y claro que es bienvenido durante el año para seguir hablando sobre esto que es tan interesante, porque esto también es parte de la vida, como dice la Camila, de nuestros orígenes, y hay que tomarlos con el respeto necesario también, sobre todo a la hora de elegir consumirlo. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima. Nos Son las vemos. 10 de la mañana con 55 minutos. Mira,